Bien. Sala de espera. Bueno, ahí vamos teniendo a todos aquí. Está grabando. Bueno, muy bien. Acabamos de admitir a todas las personas que estaban en la sala de espera. Les doy las buenas tardes, en el caso de que estén en Buenos Aires. Buenas noches, en el caso de que estén en Madrid. Me pregunto si me escuchan bien. Tal vez me puedan responder en el chat, si se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay alrededor de 62 asistentes hasta el momento. Probablemente se sigan sumando personas a este evento de esta tarde. Pero bueno, sin mayores dilaciones, vivimos en el tiempo de Zoom, y Zoom ha generado que todos seamos mucho más puntuales, por lo menos en Argentina, que no es un país que se caracteriza por la puntualidad y el cumplimiento de los contratos. Hoy la gente es más puntual que antes. Así que en honor a eso vamos a ser puntuales nosotros también y dar paso a esta actividad. Bien, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos y qué vamos a hacer acá? Yo soy Iván Carrino, soy el subdirector de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, una casa de estudios de larga historia en nuestro país y que ha formado por una institución por la que han pasado las mentes más brillantes, desde mi punto de vista por lo menos, que ha tenido la Argentina, académicos, intelectuales, incluso hasta algunos funcionarios. Hoy nuestra maestría cuenta con profesores que me llenan de orgullo, tanto en el área de la economía como en el área de la ciencia política, y también puedo decir lo mismo de los alumnos que están cursando esta maestría, ¿no? Destacados economistas, algunos incluso diputados, algunos asesores de diputados, gente que trabaja en el espacio de las ONG, de los think tanks, en la comunicación, y todas personas muy interesadas y muy instruidas en lo que es economía, filosofía, historia y política. Y de eso se trata nuestra maestría en Economía y Ciencias Políticas, un enfoque muy profundo de economía, pero complementado. Es una formación de un economista integral. A veces siempre decimos, a veces siempre no, ¿no? A veces decimos, buscamos formar economistas en ciencia política y buscamos formar políticos en ciencias económicas, ¿no? Que a veces parece que son patas que faltan, tanto a uno como al otro. Y en este marco de esta maestría en Economía y Ciencias Políticas, la verdad que para mí es un orgullo y un honor presentar a quien nos va a acompañar hoy. Quien nos va a acompañar hoy es el profesor Miguel Ancho Bastos Bubeta, que es profesor titular del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Santiago de Compostela, donde da la asignatura Políticas Públicas, Instituciones Políticas y Movimientos Sociales Contemporáneos. Es licenciado en Ciencias Económicas y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela. Es autor de varios trabajos, publicaciones científicas y 2 libros, da Administración Pública a Gestión Pública y Burocratización y Reforma Administrativa. Y en este último tiempo, el profesor Bastos ha venido hablando, escribiendo y presentando sobre la temática de el anarcocapitalismo. El anarcocapitalismo es un concepto que varios de los miembros de la comunidad SEADE deben conocer, esta idea de que podríamos convivir sin un gobierno centralizado, sin el Estado, ¿no? Y de eso se va a tratar su charla de hoy. Me ha dicho que alrededor de 30 a 35 minutos estará hablando de él y después podemos abrir a preguntas y dudas y comentarios sobre este tema. Somos muchos, así que tal vez les pediría que hacia el final vayan haciendo las preguntas, que utilicemos el chat para hacerlo más ordenado, y si alguno quisiera abrir el micrófono, también lo podemos gestionar. Pero bueno, ya dicho todo lo que tengo que decir, Miguel Ancho, muchas gracias y te cedo la palabra. Me voy a silenciar.
Muchas gracias a ustedes, porque el SEADE ha sido parte también de mi formación académica. Después todo desde que apareció el Internet pude leer sus magníficas traducciones y las obras de Venegas y de todos de Krauss y de todos sus sucesores. Entonces, para mí el honor es mío, porque para mí siempre fue un instituto de referencia. Bien. El señor Carlino me propuso unos temas. Me puso que hablara de liberalismo y conservadurismo. ¿Qué pasa? Ese tema lo tengo preparado, pero tengo preparado para la tradición conservadora hispana. Y dado que conozco algo, pero no estoy muy metido en la tradición conservadora argentina, pues decidí no tocarlo, porque si no, igual no nos entendíamos. También se me habló de hacer una crítica al socialismo, porque eso es relativamente fácil. Pero hoy no quería hablar de críticas. Quería hablar un poco de lo que es el anarcocapitalismo y sobre todo para qué sirve. Porque normalmente me van a decir, es usted un utópico, ¿qué está diciendo usted? ¿Qué cosas más raras dice? ¿No? Que eso no existe tal, eso no puede ser. Vamos a discutir para qué sirve y qué puede servir. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, la definición del anarcocapitalismo, la clásica, es la que voy a decir, que es posible una sociedad sin Estado, no solo que es posible, que es deseable. Esa es la definición del anarcocapitalismo, ¿no? Y, sobre todo, que el anarcocapitalismo para funcionar tiene que usar medios de mercado. Entonces, claro, se distingue de los demás anarquismos. Los anarquismos aparecen en el siglo XIX y es un cruce del anarquismo liberal e individualista, por ejemplo, de los americanos, de Spooner, de Josiah Tucker y sobre todo de Max Stirner, ¿no? Que son básicamente los que autorizan este tipo de anarquismo, pero cruzado, después se cruzan con otras ideologías. El anarquismo-colectivismo es un cruce de las ideologías socialistas clásica del siglo XIX con el anarquismo. El anarquismo ecologista, por ejemplo, que es del siglo XX, también es un cruce del ecologismo con el anarquismo. Y el anarcocapitalismo es un cruce de las ideologías anarquistas con el sistema de funcionamiento del capitalismo, ¿no? Y básicamente es eso. ¿Por qué me puse a estudiar estas cosas? Yo fui siempre, bueno, era un liberal clásico, así normal y corriente, como pueden ser muchos de ustedes, pero yo tenía un problema existencial, ¿no? Además me planteaban algunas veces discutiendo con alumnos, ¿no? Y yo me veía en problemas, en el sentido de que cuando había un problema teórico difícil, por ejemplo, la seguridad, o la defensa, o las carreteras, o la atención a las prisiones, o sea, temas polémicos, ¿no? ¿Eso quién lo haría? ¿No? Entonces yo decía, pues el Estado, ¿no? Entonces empezaba a pensar, a ver, ¿esto qué tiene de peculiar para que lo tenga que hacer el Estado, ¿no? ¿Qué tiene de característico? Pues si el Estado puede hacer seguridad, también podrá hacer galletas. También podrá hacer tornillos, y también podrá destilar petróleo. De hecho, lo hace. Una frase que decía Schumpeter, que no hay nada en el mundo, ningún sistema social o ninguna prestación social que o bien no haya sido prestada por el Estado o bien que no haya sido prestada alguna vez en la historia por el mercado. Entonces, claro, cuando estaba discutiendo yo me veía en problema, a ver qué tiene eso de peculiar, ¿no? Entonces, claro, el capitalismo no es más que un liberalismo llevado al extremo, es decir, llevado a la aplicación de los principios liberales de mercado a ámbitos que, digamos, que son extraños a ese mercado, por ejemplo, la justicia, la seguridad, etc. Digamos que el mercado lo podría hacer todo. Y esto es un desafío teórico. Yo como tal lo planteo. Yo no soy un activista político, o sea, en el sentido de que me guste hacer pues, una revolución o salgan a las calles a quemar cosas para poner el capitalismo. No, es un programa filosófico que después puede tener aplicaciones prácticas. Y esto es lo que quería hablar yo con ustedes. ¿Qué aplicaciones pueden tener y para qué puede servir? ¿No? Independientemente de que algunas personas lo usen como movimiento político, como Estados Unidos se hace y algún otro país también más, pero no es mi intención llevarlo esto al ámbito de crear un movimiento, un partido, un candidato, una cosa así, sino a ver para qué sirve esto, qué utilidad puede tener, ¿no? Por lo menos intelectual, ¿qué puede servir esto? Primero, el capitalismo, antes que me llamen, repito, que siempre dicen que es una utopía, es una cosa muy rara y así, los principales elementos del capitalismo están en el liberalismo clásico. Están casi todos ellos en el liberalismo clásico. La visión del, por ejemplo, y sobre todo en el liberalismo clásico francés. Los discípulos de Say, por ejemplo, Charles Comte, Charles Dunoyer, ¿no? y sus epígonos, como Molinari, tenían unos elementos todos del capitalismo presentes. Por ejemplo, la visión del Estado, por ejemplo, que plantea uno de ellos, que es Benjamin Constant, en el espíritu de conquista, es una visión muy parecida, no exactamente igual, pero muy parecida a la que tenemos nosotros, el Estado como un ente que nace de la conquista y de la predación. Eso no es algo nuevo
en el pensamiento político. Es una visión negativa del Estado, está allí. La idea del mercado como suministrador de bienes y como elemento que puede asignar mejor que, digamos, que el mandato, eso también está presente en ellos. Lo que pasa es que ellos no lo elaboran. Y sobre todo porque ellos son tapados por el liberalismo oficial, ¿no? El liberalismo oficial francés, de Guizot y todos los, digamos, se llevaban muy mal. Los liberales políticos y los liberales económicos siempre se llevaron bastante mal. Por lo menos en España, en Francia también, y no sé si en Argentina también. Pero normalmente los liberales políticos, que se dicen liberales, eso de división de poderes y estas cosas, sí se llevaron bastante mal con los liberales económicos. Pero bueno, digamos que los elementos del anarcocapitalismo no son nuevos, están muy presentes. Simplemente lo que hacen los creadores, que son Molinari y después Rothbard, es sintetizarlos, elaborarlos y darles una doctrina política consistente. Eso es lo que intentan hacer. Y desde entonces se ha ido desarrollando y se han ido pensando muchos temas de los que hay ahí pensado. Pero repito, no es nada nuevo, ¿eh? Si ustedes ven páginas, por ejemplo, de Estudio de Tracy o así, ven muchos elementos próximos, o muchos elementos, por ejemplo, de economía proto-austriaca y de liberalismo en el sentido negativo, en el sentido de, también, por ejemplo, autores como Spencer tienen elementos de este estilo, etc. Es decir, no es algo nuevo de todo. Simplemente lo que hace es conformarlo y elaborar una doctrina así. El primero es Molinari, en su ensayo sobre la defensa, ¿no? sobre la defensa privada. Es el primero en plantear la posibilidad de servicios de defensa privados. Os digo, no es nada nuevo. Dos, ¿es utópico? Sí, no. A ver, es utópico en el sentido que no hay ninguna sociedad a día de hoy que tenga estos principios. Las sociedades anarquistas ha habido muchas en la historia. De hecho, el Estado, cualquier historiador del Estado se lo dice, el Estado moderno es de la Revolución Francesa para acá. Y el poder político, las formas de poder político, tendrán 3.000–4.000 años y no extendidas por toda la Tierra. O sea, esto es el 99% de la historia humana se da en ausencia de Estado. Otra cosa es que nos parezca deseable vivir así. Eso es otra cuestión. Pero que el ser humano vivió sin Estado y llegó hasta aquí, pues es una evidencia. Entonces, muchas sociedades incluso perduraron hasta relativamente hace poco. Utópico en el sentido no es porque existió. Y hasta hace poco, y yo voy a asistir en algunos ámbitos que lo voy a plantear ahora. Hay un antropólogo anarquista, se llama James Scott, tiene varios libros, y plantea que, por ejemplo, buena parte de la Tierra no estuvo estatizada hasta el siglo XIX, y plantea varias zonas del mundo, por ejemplo, buena parte del sudeste asiático, zonas de África, zonas de América, etcétera, que no tuvieron Estado hasta hace relativamente poco. Entonces, el Estado es una cosa relativamente nueva. Además, la gente dice Scott que escapaba del Estado. O sea, no es una cosa que no haya existido. Ahora, no era un anarquismo capitalista. O sea, no era un anarquismo que permitiera un nivel de vida como el que estamos viviendo ahora. Pero cuidado, no es una cuestión de imposibilidad, es una cuestión de deseabilidad, que es muy distinto. Bueno, entonces tenemos esto. Es utópico. En el sentido de que cambiar una sociedad como la nuestra a una sociedad anarquista, sí, es bastante complicado. Y ya, primero, antes de cambiarlo, hay que pensarlo y hay que estudiarlo, y es lo que pretendo hacer aquí y discutir con ustedes. Bien, pero después, si usted piensa con una mente austriaca, piensa con una mente, digamos, anarcocapitalista, lo que empieza a ver es que la anarquía es omnipresente. Por ejemplo, una empresa, ¿es anarquista o no? ¿Opera en anarquía una empresa o no? Sí. Porque no opera con mandatos, opera a través de intercambios entre los participantes. Una iglesia, la Iglesia Católica es la institución, creo que más vieja del mundo, así como institución. ¿Es anárquica o no? Sí, a veces se alía con los estados, y de ahí viene la confusión, pero en muchas partes del mundo opera sin Estado y en muchas partes del mundo opera contra el Estado. Es decir, que puede operar perfectamente de forma autónoma, pero la institución como tal está ordenada por mandatos, ordenada por pactos, por ideas y por creencias. ¿Le pasa a alguien algo a alguien si deja a la iglesia o deja de creer o así? Normalmente no le pasa nada. O sea, incluso un obispo, un cardenal puede abandonar la iglesia. Sí, puede abandonar la iglesia. Asumirá unos costes en el sentido de que perderá una relación, pero una cosa, pero puede marchar cuando quiera. Y están instituidas una por precios, por medios económicos, y otra por medios ideológicos. Pero ambas las dos funcionan en anarquía y funcionan perfectamente. Una familia, o mejor dicho, una pareja de novios, un grupo de amigos, ¿cómo operan? Operan perfectamente en anarquía. Y operan de forma a veces muy estable. Igual que una empresa puede ser muy estable en ausencia de
de poder, ¿no? El sistema internacional, ¿cómo opera? El sistema de estados internacionales. No hay un estado que domina a todos los estados, sino que los estados operan entre sí en anarquía. Y como el profesor Bull, Caldy Bull, explica muy bien en su libro La sociedad anárquica, pues dice, pues mira, pues a pesar de estar en anarquía, son capaces de cooperar, por ejemplo, crearon uniones postales, tienen sistemas de extradición entre ellos, crean instituciones, todas las instituciones que vemos, muchas de derecho internacional son creadas en anarquía y se respetan muchas veces los pactos, y es un sistema enormemente estable. En el sentido de que a día de hoy, creo que prácticamente no hay guerras entre estados. No sé si se puede considerar la de Yemen con Arabia y alguna otra más, pero se fue reduciendo el número de guerras en su región y en la mía. En su región América Latina hace mucho tiempo que no hay una guerra entre estados. Y en Europa hace tiempo que no hay una guerra entre estados. Es decir, no es necesario que haya un estado por encima para garantizar la paz entre los estados, sino que a través del comercio, de las instituciones, de una serie de acuerdos, pueden llegar a cooperar perfectamente. O sea, no es impensable una sociedad anárquica, pero no solo eso. Es que el propio Estado, y esto podemos discutirlo después, opera internamente en anarquía. Y por eso funciona tan bien. El viejo Proudhon decía, la anarquía es la madre del orden. La anarquía no es la hija del orden, es la madre del orden. Y es verdad. Todos estos sistemas que acabo de esperar, empresas, iglesias, así, operando en anarquía son normalmente estables, que los propios estados, si pueden funcionar tan bien y operar de forma coordinada para extraer rentas al resto de la sociedad, es porque están operando en anarquía. Esto es, entre ellos no operan por mecanismos de fuerza, por mecanismos de poder, sino por pactos, que pueden ser pactos de corte monetario, de sueldos, de cosas por el estilo, o bien por alguna forma de lealtad ideológica. Pero entre ellos no hay poder. Y la prueba es un gobierno de coalición en un país. ¿Eso qué es? ¿Estable o inestable? ¿Es anarquía o no es anarquía? Cuando cualquiera de las partes puede abandonar, cualquiera de los diputados puede abandonar, unos cuantos pueden abandonar y echar abajo un gobierno. Dentro de los estados hay conflicto entre los distintos grupos que lo componen. Por ejemplo, el fenómeno del golpe de Estado, ¿cómo se explica si no es en presencia de anarquía? Es decir, cuando un grupo pues, de funcionarios, militares o jueces o así deciden enfrentarse a otra parte del Estado y derrocarla, ¿no? ¿Cómo puede hacer eso? Simplemente porque una de las partes no manda, no tiene poder sobre la otra, sino que se rompen los acuerdos, los equilibrios a los que habían llegado, pero no es que porque una parte mande más que la otra. Está en anarquía cada uno de los grupos del Estado y dentro de ellos en anarquía también. Lo que llamo yo el Estado. El Estado no es para mí el aparato, sino son las cúpulas. Son las 3.000-4.000 personas que dice Mosca que dominan un país, por ejemplo, del tamaño de Argentina o de España. Son unos cuantos cientos, entrenados y coordinados, esos son los que dominan un país y son los que constituyen el Estado. Después el Estado tiene un aparato, que son los funcionarios, que son los policías, los milicos, como llaman ustedes, y todos los aparatos de hegemonía que tienen ellos, las escuelas, universidades, etcétera, que sirven para mantener eso. Pero entre ellos operan en anarquía también, que solo en anarquía podrían funcionar también. Esa es la cuestión, porque operan por incentivos, no operan por mandatos. Esto a lo mejor lo apuntó un libertario americano que se llama Cousin, y creo que merecía la pena ser desarrollado. Pero digo que utópico no es porque están viendo un montón de anarquías, solo que no las ven con ojos de anarquía. Ustedes ven una iglesia o así, no manda. Manda si el otro quiere obedecerlo, si cuanto no le da la gana de obedecerlo, marcha. Un trabajador, si le da la gana de marchar de la empresa, marcha y punto. No hay quien le haga volver, aunque haga mucha falta ese día. No hay quien le haga volver si quiere marchar él. Porque las relaciones son de otro tipo, no son de poder, son de mutuo beneficio. Entonces, primero, ver las anarquías que hay por el mundo. Después, sirve para entender los bienes públicos, lo que se llaman los bienes públicos, ¿no? Que se ven con otros ojos. Claro, si cogemos la definición de Samuelson o cogemos la definición así de Musgrave, estas definiciones todas de bienes públicos, fallos del mercado, otras cosas, ¿no? Que hay una suerte de bienes que solo pueden prestar los estados porque si no hay polizones y gorrones o el bien se produciría. Sí. Entonces, ahí hay que aplicar el análisis austriaco. A ver, eso de la defensa, ¿qué es la defensa? Porque la defensa al final, o la seguridad, yo entiendo de qué va. Pero primero, ¿es el Estado que garantiza la seguridad? ¿O es la gente, como dice la libertaria americana James Jacobs,
esos libros sobre estudiar quién mantiene el orden. El orden, normalmente, la seguridad, ¿lo presta el Estado o lo presta la gente? A ver si me explico. El Estado, hombre, tiene algún tipo de función de capturar criminales y cosas así por el estilo, en el caso de que lo haga bien. Pero ¿quién mantiene realmente el orden? Y la seguridad, ¿en qué medida no es más que un conjunto de bienes y servicios que se pueden comprar perfectamente? Es decir, la mayor parte de la seguridad, por ejemplo, que es una de las críticas que se hacen al capitalismo, es pasiva, no es activa. ¿Y qué consiste la seguridad? Pues mire, ustedes compran bienes como puertas, compran rejas, compran alarmas, compran viviendas en lugares seguros, ¿no? Ya lo saben ustedes, ¿no? Y se abstienen y compran perros o pueden alquilar en un condominio algún tipo de guardia, algún tipo de cosas. Y normalmente la seguridad son bienes y servicios que se pueden comprar perfectamente, ¿no? Incluso armas en los países que dejen, cosas por el estilo, que se pueden comprar perfectamente sin problema ninguno. O sea, no es una cuestión de imposibilidad. Y después de ahí se deriva otra cosa. La seguridad dije que es pasiva. Y básicamente la prestan las personas. Es decir, básicamente absteniéndose de acciones. Es decir, hay determinados sitios a los que no vamos, hay determinadas horas a las que no andamos y evitamos meternos en líos y buscamos evitar eso. Entonces, yo creo que el 80% de la seguridad es eso. Por un motivo, porque el Estado no puede evitar el delito. En el momento del crimen el Estado no está. El Estado puede capturar al delincuente, si lo hace bien, o puede disuadirlo con eso, pero si yo quiero cometer un delito, o se defiende usted en el momento del delito, o el Estado rara vez está allí para defenderlo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la pregunta es, ¿esos bienes que suministran la seguridad se pueden prestar o no? ¿Se pueden comprar en los mercados o no? ¿Qué formas habría de esto? Porque una de las cosas que nos lleva a esto, al capitalismo, es que nos quita la vagancia intelectual, nos obliga a hacer arqueología intelectual, en el sentido de ver cómo se hacía antes, cómo se hacía en tal sitio, cómo se podría hacer, cómo se podría adaptar a aquello que hacían los chinos o los turcos o cualquier problema así a situaciones de hoy. Y vemos que sistemas de este estilo hay muchos. ¿Son los ejércitos estatales, por ejemplo, la mejor defensa de un país? Eso lo plantea también un autor conservador libertario que se llama Martin Van Crevel, es un profesor de historia militar en Israel. Planteando, digamos, ¿de verdad va a haber una pelea entre Argentina y Chile o entre España y Portugal? El ejército estatal tal cual está definido es la mejor forma de defender un país. ¿Y qué es defender un país? Y el bien público es homogéneo. Por ejemplo, en cuestión de seguridad, el Estado argentino da seguridad, ¿no? O da justicia. ¿De verdad están todos los argentinos igual de defendidos? O sea, ¿todas las zonas de Argentina son igual de seguras? O unas zonas de Argentina son muy seguras y otras más inseguras, como pasa en España. No es un bien público homogéneo. Y después, ¿qué es la defensa? ¿O qué es la seguridad? ¿O qué es la justicia? ¿No? ¿Qué son? Para unos es un bien y para otros es un mal. Es decir, porque si incluye, por ejemplo, en la defensa el ataque a Irak, pues ya habría una discusión si eso es defensa o no es defensa. ¿Cuánta tiene que haber? ¿Qué precio tiene que tener? ¿Qué calidad tiene que tener? ¿Se produce de forma homogénea? A unas personas le gusta, supongo que a otras personas le gusta bastante menos, ¿no? Entonces son cuestiones de debatir este tipo de temas, ¿no? De seguridad y de cosas por el estilo, que son temas fascinantes si uno se pone a estudiarlos. Y se podrían prestar de otra forma, habría una forma más adecuada de prestarlos, qué precios, mecanismos podríamos hacer, etc. Eso es una cuestión. Entonces, los bienes públicos, las carreteras, etc. Claro, si no se molestara uno, por ejemplo, uno podría saber que antiguamente las carreteras las hacían eran suministradas de forma privada casi todas ellas, hasta la Edad Media. Y eso lo descubrí en libros de la Edad Media, pero no lo descubrí en tratados modernos, por ejemplo. Jack Hertz, por ejemplo, que es un historiador, un medievalista muy bueno, tampoco que sea especialmente ANCAP, simplemente estudiaba cómo se producían los bienes públicos en la Edad Media. No, las carreteras, los puentes los hacían los señores y después cobraban un peaje. Después eso fue nacionalizado por los reyes de Francia y fue estatalizado. Y lo que hizo Hertz fue hacer una suma. ¿Cuánto pagaba el viajero en peajes y cuánto pagaba en impuestos después? Pues resulta que era mucho más barato pagar los peajes. Y más seguro, porque el señor feudal o el señor de eso se preocupaba de que aquello fuera seguro, para que pasaran muchos comerciantes por allí. Entonces, empezamos a ver que muchos otros bienes. El Hertz para eso es una mina. Va explicando un montón de cosas que se hacían en la Edad Media que ni siquiera imaginaba, pero se hacían así, como las jurisdicciones estas solapadas, etcétera, esas cosas que hoy en día no imaginamos, eran así. Entonces nos lleva a ver una visión de los bienes públicos, de cómo financiarlos y aprender mucha economía. 3, nos enseña un poco también en qué consiste el Estado. O sea, lo que tiene el capitalismo es también una teoría del Estado.
que tampoco es una teoría del todo extraña. De hecho, las facultades es bastante mainstream, pero a nosotros nos cuentan, en el discurso oficial, de que el Estado es una especie de, ¿cómo decirlo?, de contrato, que nació de una especie de contrato social originario en que pactamos una serie de cosas, pero claro, eso yo creo que pocos análisis resisten de que hubiera tal contrato y de que ese contrato realmente sea un contrato, ¿no? Sino que es un contrato implica que hay dos partes y hay un juez que resuelve. Cuando yo discuto con el Estado, ¿qué juez resuelve entre las dos partes? ¿No? Es decir, es un extraño contrato, además un contrato que ninguno de ustedes firmó ni nada así por el estilo, pero sigue la ficción ahí, incluso entre liberales. Buchanan es un contractualista, Nozick es otro contractualista, es decir, no es una idea, es una ficción así útil que le gusta mucho a la gente. Pues no, el Estado nace de la conquista, nace de la superestratificación, de unos grupos que se colocan sobre otros, históricamente fue así, y históricamente tiene una lógica predatoria. No, claro, eso valía muy bien para Gengis Khan. Gengis Khan, cuando saqueaba pues, Asia, cuando saqueó China y así, pues no lo hizo para eliminar externalidades de red o asimetrías de información. Aquí Gengis Khan, cuando saqueaba todo aquello, no lo hacía para suministrar bienes públicos de una forma correcta. O sea, que simplemente para saquear, cobrar tributo, etc. Cuando los tártaros invaden Rusia, pusieron a la gente a trabajar, a cobrarle tributos y a esclavizarla. No era para un problema de fallos de mercado, ¿no? de oligopolios, ni de cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, la lógica que explica el Estado fue una lógica esperada. Pero cuidado, si uno investiga también a día de hoy, ve que hay profesores totalmente mainstream, primero, que dan una idea del Estado en este sentido. Charles Tillie es un profesor de Columbia, de que en paz descanse, pero profesor de Columbia, totalmente respetado, pero explicaba así en su libro, en su trabajo Guerra y construcción de estados como crimen organizado. Lo que hace Tillie es comparar el Estado con una mafia con escuelas, básicamente, pero más sofisticada, ¿no? O Michael Mann, o incluso Barrington Moore y otros autores entran en esa línea. Incluso profesora totalmente mainstream, como la profesora Margaret Levy. Tiene un trabajo que se llama The Predatory Theory of Rule y otro libro que se llama Of Rule and Revenue, que dice que la lógica del Estado en todo el Estado de la Tierra es obtener el máximo de rentas posible. Pero ¿qué pasa? No todos los estados operan por igual. Es empresarial la cuestión. Igual que, por ejemplo, incluso un criminal muy criminal, un traficante de esclavos, así tiene que hacer una libreta con los costes y tiene que hacer una libreta con los beneficios que va a obtener. Incluso el ladrón más malo. Y tiene que ganar algo de dinero en la operación, ¿no? Pero incluso ellos algunos lo hacen bien y otros lo hacen mal. Y los estados, aún actuando con esta lógica que para Levy y otros autores es así, ¿no? Unos autores lo hacen a corto plazo y otros lo hacen a más largo plazo. Por ejemplo, los estados tipo Liechtenstein y Luxemburgo a lo mejor operan con impuestos bajos, recaudan menos hoy, pero a día de hoy son más ricos que estados que operaron con impuestos más altos en el pasado. Es decir, requiere de un cálculo también, no es una cuestión tal. Entonces, pero nos explica la lógica del Estado. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que están ustedes estudiando? Claro, decía Carrino antes de ciencia política, sí, porque claro, lo que entendemos por economía política, básicamente es la economía que ese grupo de personas que dirigen el Estado, ¿no? Son las decisiones que ellos toman. Dinero es lo que ellos deciden que es dinero. Y el dinero lo fueron lentamente estatalizando, porque hay cosas que son dinero porque ellos deciden que no es dinero. Por ejemplo, ustedes no pueden operar en muchos países del mundo, no se puede operar con divisas de otro país. O está excluido el oro y la plata del comercio, porque pues, no hay decisión política. El dinero que es oficial en mi país es estos trozos de papel o estos apuntes bancarios que yo les mando tener. Y claro, después nos rompemos la cabeza, no sé qué, la oferta monetaria M1, M2, M3, estamos ahí con estas M's y todo, ¿no? No diga M's ni qué cuentos. El dinero, ¿cuánto dinero quiere hacer el gobierno para sus cuentos? Y usa la inflación como un mecanismo de redistribución de rentas. La M1, no sé qué, la oferta monetaria, hay que poner una regla, si del 3%, como dice Milton Friedman, no, una cosa así, no sé qué regla ni qué cuento. Y cuanto con la regla no les vale, se la saltan y punto. Como se ha saltado siempre. Porque al final son decisiones políticas. Pues es otro tipo de lógica. Lógica que tiene mucho que ver con la que estamos viendo. Es decir, no sé cuánto la seguridad. A ver, si el sistema es así, no hay seguridad jurídica estricto sensu. Las leyes que se hacen las pueden cambiar cuando quieran.
con los mecanismos que quieran, le pueden cambiar como quieran y pueden operar, intervenir la moneda cuando les da la gana y pueden usar los bancos centrales para crear dinero como les da la gana, pueden subir precios, a regular las producciones, etc. Entonces, pero es una decisión política, no es que la regla de la discreción, la regla de Taylor. No, la regla de Taylor. ¿No? O la regla del 3%. Entonces, lo que nosotros llamamos economía política, básicamente son las decisiones que esas personas toman respecto de aspectos económicos. Y la usan para obtener rentas para ellos y para gente afín a ellos. Como digo yo siempre, si yo soy Gengis Khan y conquisto la Argentina, por ejemplo, pues a ustedes los hago ricos, porque son amigos míos y me ayudaron en la pelea. Al señor Carreño le doy el monopolio del tabaco, a cualquiera de ustedes le doy el monopolio de los teléfonos, a otro le doy el monopolio de la sal o de los naipes o de cualquier cosa que dé plata. Y si usted tiene una empresa y es amigo mío, yo no dejo que vengan los chinos a competir con usted o le cierro las empresas de la competencia, con regulaciones. Eso sí, ¿no? Salarios mínimos, cosas por el estilo. Claro, si vemos la economía así, no la vemos como que el Estado busca el bien común o busca el progreso, busca la cosa así por el estilo. Busca el progreso en la medida en que ese progreso le va a dar más rentas a ellos y le va a tener a la gente más contenta, pero no que es que busque el progreso porque sí. A veces pueden buscar todo lo contrario. Puede haber intervenciones deliberadamente buscadas para generar escasez. Como se lo explicara muy bien Andrei Schleifer, un economista ruso aplicado a la Unión Soviética. Claro, muchas veces, claro, que lo saben. Es decir, por ejemplo, yo imagino que vamos allí a junto de Erdogan, ¿no? Por ejemplo, y le explicamos el libro de Hazlitt, la economía en una elección. Mira que estás interviniendo, ya lo sabe, ¿no? Él no quiere, lo que quiere es repartir rentas para su yerno y cosas por el estilo, que es el que monopoliza el petróleo y cosas por el estilo. No está allí pensando en un libro de Hazlitt. Tienes razón que crea desempleo, ¿qué le importa que crea desempleo? Si estás satisfaciendo intereses suyos o de su gente. Entonces la lógica cambia de entender este tipo de cosas, ¿no? Entendemos el intervencionismo como todo esto. Y después también nos lleva otra cosa. Dos cosas más, y acabo. Uno para entender cómo funcionan realmente los mercados. O cómo pueden funcionar los mercados en ausencia de Estado. Claro, y empiezan cosas más utópicas. Pero ustedes, yo veo que yo descuelgo el teléfono que tengo aquí ahora, llamo, mando un mail a Alibaba y me vienen las cosas en una semana. O en Amazon, y a lo mejor me vienen de China, o me vienen de un sitio bien raro, me llegan. ¿Y quién Estado hay que coordinar eso? ¿No? ¿Y saben dónde se ve? En los mercados negros. ¿Cómo puede funcionar un mercado negro en ausencia de Estado? Pues yo veo que, por ejemplo, incluso dentro de las prisiones en España hay droga. Dentro de las prisiones en España hay droga. ¿Y cómo puede ser eso? Un sitio rodeado de Estado, un sitio más estatal que ese no hay, con cemento, con alambre de espino, con un guardia cada 20 metros, cosas por el estilo, ¿no? ¿Cómo puede ser que llegue allí? Pues el mercado hace que lleguen allí. Y que lleguen bienes de todas partes del mundo, aún contra él, ¿no? Entonces, es una idea que nos enseña cómo funcionan los mercados y cómo los mercados se coordinan entre países, cómo establecen códigos de comercio, como la ley mercatoria, y un montón de cosas, y un montón de instituciones que sirvieron históricamente, camas de compensación, que se fueron creando en ausencia de Estado. Entonces, es muy interesante porque no solo enseña el Estado, sino que enseña cómo funcionaría un mercado, o nos hace pensar cómo podría funcionar un mercado en ausencia, digamos, de estas regulaciones. Y hay ejemplos de este estilo. Y después, porque sirvió para innovar en muchos aspectos. Si ustedes tienen Telegram, Telegram es un método capitalista, se mete para encriptar. Por lo menos en el origen estaba ahí. O el Bitcoin, o todo lo que es la encriptación de Internet, lo explica un que se llama David Levin, un libro que se llama Crypto, fue hecho por anarcocapitalistas. Simplemente que no quieren que el Estado entrara en sus cuentas de banco, porque el Internet, cuando se planteó al principio, preveía que el Estado pudiera entrar en cualquier cuenta que tuviéramos nosotros. Pudiera entrar directamente a ver lo que teníamos allí. El encriptamiento y este tipo de cosas fue derivada de una ideología que veía el Estado como mala y que había que establecer un mecanismo de mercado no violento para frenar eso. Y el Bitcoin tiene una lógica parecida. Es un sistema monetario que estará bien o mal, se puede discutir, es otra cuestión. Es una lógica, es decir, crear un sistema monetario que el Estado esté totalmente ausente o que no pueda intervenir en él, ¿no? Entonces digo, tiene estas cosas que nos sirven de forma heurística para entender muchos fenómenos de la vida social y política. Vemos la política de otra forma y tiene utilidad para crear mecanismos de innovar, de crear soluciones nuevas, a ver qué podemos hacer para que no sea esto. En el ámbito del derecho, por ejemplo, todos los elementos que hacen, por ejemplo, de arbitraje, de
de formas de compensación y cosas por el estilo están inspiradas en mucho de esto, o están recuperando eso. Erickson, un jurista americano, recuperó un montón de fórmulas del pasado para aplicarse a la sociedad moderna que podrían aplicarse a muchos pleitos y saldría mucho más barato y mucho menos costoso y mucho, sobre todo mucho más justo. Es decir, que se pueden innovar un montón de cosas en todo, en el ámbito de la defensa, un trabajo de poco sobre esto, en muchos ámbitos hay que pensar de otra forma esto. Yo creo que es una forma, repito, no, la mía no es una visión de activista político, es decir, a ver, salgan a la calle y protestar, no. Simplemente explicar estas cosas, ustedes la ven, porque yo creo que una cosa, y acabo. La fuerza del Estado básicamente tiene varias, es las armas, así, pero buena parte de la fuerza del Estado es creer en él. Creer en él como una cosa buena y que nos puede ayudar y que es un grupo de santos que están allí para el bien común, que pierden plata por el bien común. No, verlo como que fue siempre, no quiere decir que los que hay ahora sean exactamente igual que los antiguos. ¿No? Obviamente yo creo que gracias al comercio se civilizó un poco la sociedad. Los gobernantes no son tan criminales como eran en los tiempos de Gengis Khan. Obviamente hay que saberlo también y no son tan criminales ni cosas por el estilo, entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, hay que saber que la lógica que tienen más o menos es esa, no es una lógica tanto de bien común como de, eso lo dijo muy bien la Public Choice, de buscar intereses personales, ¿no? Y si cambiamos de forma de ver, yo creo que es muy importante. Yo creo que si dejamos de creer en el Estado, pierde la mitad de la fuerza. Pero solo con dejar de creer en él. Y con esto llegaría. Bueno, ahora atiendo las cuestiones si les parece bien. No sé si habré demasiado o no. Creo que me ceñí bastante bien al tiempo. Muchas gracias, Miguel Ancho. Bueno, está entonces, ya estamos, ¿no? Bueno. Muy interesante, agradezco todos tus puntos de vista expuestos, creo que hemos paseado por muchos lugares de la teoría anarcocapitalista, me parece muy interesante tu visión de no hacerlo como activismo, sino como una manera de entender el mundo o una manera de orientar la discusión hacia el futuro y un cambio para mejor de la sociedad. Antes de dar paso a algunas preguntas que ya veo en el chat, y les pido al resto de los participantes que hagan y las dejen ahí, las voy a ir leyendo. Yo quería hacerte una pregunta. Hablaste de mafia como alguna teoría explicativa del origen del Estado, identificando al Estado como una mafia, ¿no? Yo he leído un texto de Randall Holcomb, que por ahí lo conozcas, que sugiere que el gobierno no es necesario, sino que es inevitable, en este sentido de decir, bueno, es cierto que el sector privado podría realizar las tareas que hoy realiza el gobierno de una manera mejor, pero ese no es el foco de la discusión, sino que hay una tendencia de grupos a saquear a otros, y lo que ha pasado históricamente es que algún grupo dio la conveniencia de no saquear tanto, y eso creó un Estado como el que conocemos hoy, y que por tanto el foco de la preocupación debería ser cómo restringir ese Estado y no pensar en eliminarlo, porque finalmente siempre va a aparecer. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿hay alguna visión de que en una sociedad anarcocapitalista la gente estaría agrupada en comunidades relativamente homogéneas? Por ejemplo, habría una comunidad que valoraría la familia tradicional, habría alguna comunidad de personas de raza negra, mientras que habría otra comunidad de personas de raza blanca. Y yo me pregunto si esa no es una mirada un poco constructivista y un poco contraria a los hechos ocurridos en nuestra historia. Digo, después de todo, vemos que hay una sociedad, por ejemplo, la norteamericana, en donde la integración es bastante espontánea y responde a las voluntades individuales de quienes se integran, ¿no? Entonces, ¿realmente se sostendría esa idea de en un mundo sin Estado habría comunidades así como más en forma de guetos? ¿O no habría lo que existe hoy, que es el cosmopolitismo y la integración de formas de vida distintas, de etnias distintas, de hombres y mujeres y demás? Así que esas son mis dos preguntas, doctor y profesor. Y Primero, el Estado, después sigo con otras. Primero, el Estado no tiene por qué aparecer. Una sociedad hipotética, anarcocapitalista, tendría que tener anarcocapitalistas. Holcomb parte de un punto de vista
yo parto de un punto de vista histórico, parto de un punto de vista teórico, que sí que habría una anarquía y después la gente pues habría un expoliador y cosas por el estilo. No, señor, si hubiera el anarcocapitalismo será porque hay anarcocapitalistas primero que construyen eso. Y una sociedad anarcocapitalista estaría mucho más vigilante, atenta a ese tipo de cosas. Y no es lo mismo construir sobre seres así asépticos que construyen esa saquea que sobre anarcocapitalistas conscientes, organizados y que saben la doctrina. No es lo mismo. Y por lo menos en una sociedad de ese estilo tendría que haber un porcentaje de gente que sabe de qué va el cuento. A lo mejor no son todos, pero sí que sabría y estaría atenta a ese monstruo. Después que ese predador entre los estados no se dio. Pueden subsistir perfectamente entre ellos sin que aparezca un estado que los agrupa a todos. Pueden vivir perfectamente en anarquía, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Dos, yo claro que no soy constructivista y por eso no hice una descripción de cómo va a ser, porque no sé cómo va a ser. Ni será una cosa de diseño, que salga de... Por ejemplo, los anarcocapitalistas clásicos, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Pues hablan así como de agencias de defensa y cosas por el estilo, ¿no? Y a mí me inspiró mucho Robert Nisbet, un libro que se llama Community and Power. Básicamente sería como comunidades pequeñas de libre elección, más parecidas a los Amish, ¿no? Guardando la distancia, ¿no? Una cosa por esto que viven cada uno en su comunidad. Y podría haber de todo. Yo creo que el anarcocapitalismo, una de las hipótesis que se plantea, que deriva de la secesión, ¿no? A ver, un Estado actual no tiene escala. Estado es, yo que sé, a efectos de prestar servicios. El Gran Ducado de Liechtenstein como la China. O Andorra como la China. Yo pregunto, a ver, ¿qué tiene el chino que no tenga el señor de Andorra? Andorra, supongo que lo conocerán, es un microestado que hay entre España y Francia que tiene 40.000 habitantes. Supongo que todos lo conocen. Bueno, pues yo estuve allí varias veces. Bueno, yo vi allí que había cerveza, había tabaco, había de comer en los bares, no sé si me explico, no veo, había wifi para llamar, o sea, no veo yo que tenga el chino por estar en una cosa tan grande que no está en otra. Pero claro, si la secesión se llega a una escala muy menor, ya se diferencia muy poco de la anarquía. Por eso alguien me hablaba de estados pequeños, de monarquías. Liechtenstein, por ejemplo, tiene derecho a secesión, que son 60.000 habitantes. Creo que tiene la renta más alta del mundo. Cada una de las parroquias o de los ayuntamientos que tienen derecho a secesión constitucionalmente reconocido. O sea, que podría perfectamente establecerse una cosa de 3.000 habitantes. Cuando llegas a 3.000 habitantes, ya poco se diferencia de la anarquía. Una anarquía, obviamente, no tendría jefaturas de tipo político, pero tendría pues, algún tipo de administrador, tendría algún tipo de cosas. Pero supongo que sería variado, sería plural. Habría comunidades cerradas y otros que prefieren la comunidad abierta, ¿no? Pues habría que discutir sobre las ciudades, tal cual están concebidas, en qué medida el diseño de las ciudades es estatista o no. O sea, si las ciudades son tan grandes por influencia del Estado o no. Porque normalmente, por ejemplo, países como los nuestros tienen una capital sobredimensionada. Yo creo que buena parte es derivada del Estado, porque otros países que son de esta estabilización más tardía, como Suiza o como Alemania, no tienen una ciudad central, sino que tienen muchas ciudades pequeñitas conectadas en red. Y a lo mejor estamos acostumbrados a lo mejor a una gran ciudad que haga de todo, y a lo mejor habría que pensar en ciudades pequeñitas o urbanizaciones pequeñitas conectadas en red, bien conectadas, pero no unificadas políticamente. O sea, pero no quiero ser constructivista porque no sé lo que va a salir de allí. Supongo que habría muchas fórmulas distintas. Ok, gracias, sí. Buena respuesta. Acá pregunta Rubén Guerrero, ¿cómo se resolvería en un sistema anarcocapitalista el tema de la educación, específicamente en personas de escasos recursos, alejados de las grandes ciudades? Pues como estamos haciendo ahora, ¿no? Bueno, supongo que su idea es que hoy hay educación pública gratuita. No es gratuita, hay que pagar impuestos. A ver, yo me gusta leer mucho, me gusta leer historia económica, ¿no? Y yo leía, por ejemplo, yo que sé, a Carlos Cipolla. En la Edad Media, hasta el siglo XVIII, el 90% de la renta iba en comida. Se gastaba en comida. O sea, el obrero trabajaba como todo el día durísimamente, el trabajador solo para comer. Y hoy en día, por lo menos en países como el nuestro, la comida es relativamente barata. Tan barata, yo creo que a mis estudiantes ni siquiera les preocupa la comida de lo barata que es. Ahora, después hay muchas calidades, hombre, desde comer espaguetis con atún o cosas así de ese estilo, o latas de fabado, así que son muy baratas, hasta comer caviar o comer mariscos de alto precio, pescados de alto precio o carne de esta, ¿no? Pero lo que es la comida como bien es enormemente barata.
Y así casi todos los bienes, la telefonía móvil, la ropa, todo eso barato. Yo que quiero que la educación sea tan barata como esos bienes. Y a día de hoy ya puede serlo. ¿Qué pasa? Cabría varias calidades, obviamente. Pero yo veo que en Internet hay tutoriales para todo. Hay cursos de maestros muy buenos, ordenados por cursos, todo lo que es Coursera, todo lo que es la Academia Khan, todo lo que son tutoriales para todo lo que son libros de texto. Por ejemplo, en España son obligatorios comprarlos y no se pueden bajar de Internet en PDF. ¿Quién encarece la educación? ¿No? Lo que es educación básica puede hacerse de forma muy barata. Ahora, después habría calidades. El maestro no va a desaparecer, solo que tendrá un trabajo distinto. ¿Y por qué tiene que enseñarse a todos los niños el mismo currículum? Y los costes de la escuela no son solo los costes de la escuela, son los... A lo mejor la escuela, como tal, no es la forma adecuada para educar. Yo siempre, hombre, tampoco soy un especialista, pero yo siempre prefiero el sistema modular. Es decir, el niño o la niña le gusta la música, vale para la música, pues que vaya, como van en España, van a una clase de conservatorio, va a una clase de música. El niño se da la matemática y tal, pues va después a una academia común, solo a aprender matemáticas. O después va a un curso que puede acceder gratis en internet o puede coger maestros especializados para estudiar historia, estudiar arte, estudiar un montón de cosas, ¿no? Pero según vaya viendo, no tienes por qué necesariamente darle el mismo pensum, el mismo currículum a todos los niños de todas las edades y a todos los argentinos igual, ¿no? Yo creo que se podría abaratar bastante en muchos aspectos, igual que la medicina, igual que muchos otros temas. Lo que pasa es que yo creo que tal como está montado el sistema, al ser un sistema totalmente público, no hay una competencia de precios, no hay una competencia de calidades, no hay un incentivo a mejorar el servicio, porque no hay competencia entre escuelas. Quiero decir, no, por lo menos en la mayor parte de los sistemas públicos. La competencia normalmente sería en calidad y en precio. Y seguramente se podrían ofertar muchos sistemas mixtos y cosas adecuadas. Miren los niños, yo veo a los chicos de mi clase con 18 años y saben todo lo que saben, lo aprendieron ellos, saben manejar, me explican a mí las cosas, de hecho, me saben manejar los computadores, los teléfonos móviles, todas estas cosas modernas. Digo, a ver, ¿qué es eso del TikTok? Y me lo explican y me lo bajan. Todo lo que tengo yo de internet, incluido esto que estamos haciendo ahora, me lo explicaron ellos. Pero eso lo saben. ¿Y cómo lo aprendiste? En la clase no aprendimos, nos hablamos con nosotros, tenemos chats y hablamos. ¿Y por qué no puedes aprender así? No. Hay muchas formas y muchas formas de modular. Hay estos libros que se hicieron de Thule y del El Bello Árbol, de cómo se pueden hacer escuelas baratas de muchas formas. Buena parte de la escuela también no es solo escuela, es el edificio y todas las cosas que van alrededor, ¿no? O los costes de desplazamiento de los padres en tiempo y en comodidades laborales, pues para llevar a los niños a ese sitio. No se podrían hacer sistemas de otro tipo. Solo pregunto, no lo sé. Yo creo que deben intentar abaratarlo igual que se abarató la comida, igual que se abarató la ropa, igual que se abarató la telefonía, igual que se abarataron los autos, igual que se abarataron todos los bienes que tenemos hoy. Menos eso, curiosamente los bienes que están monopolizados por el Estado no bajan de precio, ni se incrementa sustancialmente su calidad. Eso, habría que ver por qué, ¿no? Pues yo sigo enseñando como tiempos de Platón. Yo creo que algo se podía mejorar y este tipo de cosas que tenemos aquí, que son escalables, que le puedo dar una clase a uno, como a 1.000.000 o a ninguno, pero depende de la gente que quiera venir, ¿no? Pero sin coste mayor y es prácticamente gratuito. Se puede hacer de 1000 formas distintas. Más que no hay un incentivo a hacer eso. Porque en la escuela, dije antes que el Estado tiene dos poderes derivados. El poder para mí deriva siempre de la fuerza física. Uno es el poder del dinero, de la monopolización que usa del dinero y el crédito, que sirve para hacer pagos y extraer rentas a la sociedad. Y otro es el aparato de hegemonía, que es el aparato escolar y universitario. Pero claro, eso normalmente le interesa tener controlado porque es un mecanismo de generar lealtad a los estados. No es un sistema solo de aprender, es un sistema de generar lealtad. Enseña cosas, pero también enseña valores estatales y enseña a todos la misma historia, a todos el mismo idioma, a toda la misma geografía. La geografía, siempre lo digo, es la peor asignatura de todas, es la más manipuladora, y aunque parezca que no. Por eso yo creo que no, pero creo que se podría abaratar perfectamente. Hay mil formas. Profesor, hay otra pregunta de Leandro Sinatra, ahí la voy a leer. Igual quiero destacar también algo que me olvidé antes. Bastos no solo está absolutamente formado y leído, sino que es muy simpático a la hora de hablar. Así que eso lo quiero destacar. Leandro Sinatra pregunta si el anarcocapitalismo o el paleolibertarianismo no se quedan discutiendo temas economicistas y dejan de lado cuestiones culturales. Sí, claro que hay ese debate cultural, ¿no? Porque hay libertarios como más libertinos, podemos decirlo así, que
No, libertino no le llamo a Rothbard, no le llamé yo, no estoy metiéndome con ello. Es una palabra que usa él. Que piensa que efectivamente, como el anarcocapitalismo pues defiende que el Estado no debe intervenir en las drogas, no debe intervenir en una serie de cosas, que porque no debe intervenir quiere decir que están bien. Yo digo, efectivamente, no se debe intervenir en esas cosas, en cuestiones de moral, pero hay cosas que a mí personalmente no me parecen bien y no creo que eso ayude mucho a fomentar una sociedad capitalista. Pero no estoy prohibiendo nada, cuidado, estoy diciendo simplemente que deberían restaurarse o difundirse, mejor dicho, no restaurar a través de la cultura, del diálogo así, ciertos valores conservadores. Eso es lo que defienden los paleos. Y a mí las guerras culturales me interesan mucho también. En ese aspecto, los aspectos culturales, porque yo soy muy defensor, repito, sin imponer nada a nadie, eso lo tengo claro, ¿no? Nada a nadie, que sí que es bueno, a través de la imitación, cosas por el tipo. Siempre digo que el capitalismo nació, eso lo decía Rothbard, sobre todo en la última parte de su vida. No, que claro, como decía antes, usted, claro, un país de borrachos o de drogados, como me gusta a mí esos de que hay en África, en Etiopía y Somalia, que están todo el día mascando una cosa que se llama cat. Lo mascan allí, están todo el día así, bueno, está muy bien, son libres, yo no lo quiero prohibir, pero de ahí es difícil que salga nada capitalista, ¿no? O que nazca una sociedad de progreso, ¿no? Nuestras sociedades que son capitalistas van acompañadas de valores morales bastante fuertes y bastante estéticos. No es nada nuevo, lo explicó Max Weber muy bien hace tiempo, aunque de forma equivocada a mi ver, pero la idea de que son los valores los realmente relevantes a la hora de construir el capitalismo para mí es muy importante. Hay que discutir cuáles son y cómo establecerlos. Y sobre todo establecerlos de una forma no obligatoria, pero claro que son importantes. Todas las hay muchas preguntas, algunas por ahí son de temas un poco tangenciales, disculpen si por ahí dejo algunas afuera, pero hay alguna que se ha repetido de varias personas que preguntan y te piden a usted, profesor, que recomiende bibliografía. Por ahí para hacerla más cortita la pregunta, 3 libros o 3 autores que haya que leer para empaparse más de esta visión del anarcocapitalismo o bien de la teoría predatoria del Estado. La teoría predatoria del Estado, a ver, hay Oppenheimer, el Estado. Oppenheimer, el Estado, por ejemplo, es muy buen libro. Y después, por ejemplo, estos libros están en inglés de Rousseau, que es un libro clásico, Freedom and Domination, por ejemplo, es muy bueno sobre el Estado. Y todo lo habla de Tilly, en general, el Capital Coerción en los Estados europeos, por ejemplo, la explica muy bien, ¿no? Hay buenos, que explica sobre todo el origen de los Estados, tal cual son a día. Poggi también lo explica así, ¿ya? Y después, claro, hay que leer libros de economía austriaca. Sí, yo por ahí colgaron, tengo bibliografías y cosas por el estilo. Y siempre, cada año hago una pequeña bibliografía de libros que me llaman la atención a mí. Me gusta mucho, por ejemplo, Andreski. Hay un libro que es malo de encontrar, que me gusta mucho. Se llama Parasitismo y Subversión en América Latina. Que yo explica el Estado como nadie. Después, claro, todas las teorías del Nozick, lo citan ahí. Nozick, a ver, yo lo diría Anarquista de Utopía. A mí no me parece así muy... De hecho, después renegó de estas cosas, ¿no? En Puzzles Socráticos, por ejemplo, renegó un poco de estas cosas. Tiene argumentos buenos, sobre todo cuando habla de la explotación y habla de cosas así de estas, ¿no? De ese del jugador de baloncesto que juega allí, cosas así, ¿no? Pero cuando habla del Estado, yo creo que es un poco ingenuo. Rothbard lo critica en un trabajo que se llama La Inmaculada Concepción del Estado, de Gnóstico, algo así. Está en La Ética de la Libertad. Y después, sí, leer economía austriaca, por ejemplo, leer libros del dinero, así tipo los de Huerta de Soto, cuando habla del socialismo y de cosas así, o cuando habla de los ciclos, o los libros de Mises, por ejemplo, de economía austriaca, o de Rothbard. Es bastante completo en estos aspectos. Porque además Rothbard tiene el aliento de no solo esto, que él ve el Estado y ve la intervención, por ejemplo, en poder y mercado, ve el Estado, la intervención del Estado, igual que podemos ver pues esto, la intervención de los precios, la intervención de los salarios y la regulación de los tributos, no los ve desde un punto de vista normal, no, sino que los ve desde un punto de vista estadístico, cómo hace cada una de las intervenciones para obtener el mayor número de rentas posibles. Ahí es bueno, por ejemplo, volver a los hacendistas italianos. Están traducidos casi todos ellos. Eunadi, por ejemplo, Di Vito Di Marco, ¿no? O Mauro Fasciani, que explica muy bien la hacienda, pero desde el punto de vista del consumidor.
no desde el punto de vista del Estado, porque los libros de Hacienda normalmente lo que enseñan es al gobernante a obtener las máximas rentas posibles. Lo que explican otros autores es cómo uno puede defenderse y cómo el Estado hace en cada momento para obtener tributos de la forma posible. Los libros, si me dicen temas, yo les voy dando, porque de vez en cuando publico bibliografía, no exhaustiva, sino de los libros que me llaman a mí la atención. Los tengo en la página de Juan de Mariana. Buenísimo, ahí justo compartí el link en el chat hay un link en Juan de Mariana donde está tu perfil y todas las notas que has escrito, así que, o gran parte de ellas. Esas cosas las editaron de forma pirata en un libro. Sí, por eso puse el link al Juan de Mariana nomás. No, pongan al libro si quieren, pero bájenlo en PDF, si quieren, ahí tienen las cosas todas. Perfecto. Yo no creo en la propiedad intelectual, no me gustó, no está preparado para hacer un libro, no lo edité por pero no quiero editar, me da igual, no creo en la propiedad intelectual, pues no me parecía que tenía formato de libro aquí, nada más. Profesor, hay dos preguntas un poco similares, entonces la reúno en una sola, sobre Big Data y sobre tecnología, ¿no? Y la pregunta sería, esto de este auge de la tecnología y las comunicaciones y el Big Data, ¿ayudan a una sociedad que se vuelva más anarcocapitalista o en realidad va en contra de ello? ¿Es algo más a favor del estatismo, por decirlo? La tecnología es neutra. A mí también son temas que me interesan bastante. Ya desde Lewis Mumford, ¿no? Que lo explica muy bien en Técnica de Civilización. La tecnología es neutra, depende del uso que se haga de ella. El Internet puede ser una fuente de libertad enorme, pero también una fuente de control enorme. Porque ahora todo lo que estamos haciendo, todo lo que está grabado, queda todo grabado y registrado. Y las tecnologías de información, de Big Data, sí pueden perfectamente saber quiénes somos los que estamos en esta reunión y qué estamos diciendo cada uno de nosotros. Cosa que a lo mejor en una reunión antigua no. Pero claro, también nos dan la potencial de conocernos, de hablar de cosas extrañas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, el Big Data, como cualquier tecnología, es neutro. Depende del uso que se haga de ella. También, por ejemplo, Mumford es muy interesante en esto. Por ejemplo, en Internet están todas sus cuentas. Y es muy fácil bloqueárselas. Por eso es interesante lo del Bitcoin. Y dándole un botón, probablemente. Un banquero central podría perfectamente bloquear sus cuentas. Por lo menos la tecnología la tiene, ¿no? O controlarle todo. No solo cuánto gastó, sino en qué lo gastó. Porque cuando el detalle del ticket de la compra ya no es solo el precio, es que todo lo que compró usted y dónde lo compró, etc. Por eso el dinero en efectivo sigue siendo una buena defensa contra todo esto. Pero claro, la tecnología también puede dar mucha libertad, si nos queremos así, para educarnos, para leer libros, para hablar de cosas raras entre nosotros. Claro, tiene el doble filo. Una pregunta adicional. Agustín Coto hizo una pregunta. Ahora voy a leer esa pregunta, Agustín, no te impacientes. Tiene más que ver con cuestiones españolas más específicas, pero para ir a este tema. Dada esta teoría predatoria del Estado, que de alguna manera habilita la discusión sobre el anarcocapitalismo, yo me pregunto, ¿cómo entra en esa teoría que de alguna manera presupone que todo miembro del Estado tiene la voluntad de oprimir a los demás y saquear? ¿Cómo entra en esa teoría un político liberal? Un político que tenga las buenas intenciones de maximizar las libertades individuales, por ejemplo. Parecería que todo político a priori es descartable y es un enemigo. ¿Hay algo, o estoy entendiendo mal el tema? No, a ver, para mí no son todos igual de malos, igual que cualquier otro colectivo. No son todos exactamente igual de malos. Y digamos que unos hacen menos daño que otros. Hasta ahí podría decirlo. Ahora, una vez que eso, por ejemplo, ya no lo está diciendo autores radicales. Halley lo explica muy bien en Camino de Servidumbre, en el capítulo que se llama ¿Por qué los malos se ponen a la cabeza? Explicando que para dirigir una máquina política ya no solo ganar las elecciones, tienes que saber gobernar a los demás y tienes que tener cierto grado de maldad o instinto de killer para hacer este tipo de cosas. Y normalmente cuando estás en el poder tienes presión normal de los tuyos. O sea, yo me parto la cara ahora por el señor Carrino para que sea liberal y cosas por el estilo. No, y ahora el señor Carrino dice que no me va a colocar a mí. ¿Cómo que no me va a colocar? O sea, yo me partí la cara, me insultaron en internet, todo el día gastando plata por usted y que no me va a dar nada. Pero se quedan sin seguidores el día siguiente. Para organizar una máquina política tiene que dar algún tipo de incentivo selectivo, como diría Van Olson, a los suyos, ¿no? Tiene que tenerlos más o menos contentos. Y claro, una vez que entran en esas dinámicas es muy difícil salirse de ellas. Ahora, no, todos son igual de malos, eso lo tengo claro. Ahora, que mienten y así también lo tengo claro. Y que todos los políticos liberales que vi yo mintieron, todos, prácticamente todos, ninguno llevó a cabo un programa liberal de ese estilo.
Me preguntaba una señora por la Iglesia Católica, a mí me interesa mucho ese tema también. Yo soy católico y lo explica muy bien Rothbard. Una sociedad anacapitalista tampoco es atomista, necesita de elementos de cohesión, de una serie de valores comunes y compartidos. No solo es así yo un ser humano utilitario, como muchas veces se nos describe, ¿no? Sino que tiene un elemento de comunidad, precisamente para que, no haga para que ese elemento de comunidad sustituya las funciones del Estado. Pero mire una iglesia. Yo voy por mi ciudad, que es una ciudad vieja, ¿no? de antigua. Y voy con mi a mirar, ¿qué veis ahí? Pues vemos un hospital, vemos un orfanato, vemos una escuela para pobres. ¿Y cómo? ¿Quién creó todo eso? En la Edad Media, en el siglo XVI, con infinitamente menos medios que hoy. ¿Cómo se pudieron crear todas instituciones de caridad, cosas por el estilo? Pues las crearon las iglesias, se lo crearon un montón de iglesias católicas, como cualquier otra iglesia, que no me estoy metiendo. Pero fueron quien de organizarse, prestar servicios, instalaron un montón de cosas. Y además dan una serie de valores compartidos. Entonces, es una especie de cemento que sustituye en parte al Estado. Igual que, por ejemplo, la idea de nación, no la nación política, sino la idea de una comunidad, aunque vivamos cada uno lo suyo, pues somos argentinos, somos lo que sea, pues tiene cierta solidaridad cultural, pues comemos carne, pues nos gusta el tango, bueno, pues estoy usando tópicos, que seguramente no son así, ¿no? Pero tiene un elemento de organización social, de cuidar cosas sin necesidad de usar aparatos estatales. Entonces, hay elementos de cohesión de este estilo. Y es importante no perderlo, pero no... Una iglesia metida en política para mí está mal, pero igual que una nación política, pero el concepto en sí de religión y con sus organizaciones está bien. De hecho, buena parte de los anarcocapitalistas son católicos y muchos son católicos bastante duros. Hay un libro ¿Hay una relación directa entre eso? ¿Hay una relación directa entre una cosa y la otra? No lo sé, pero Rothbard decía, cuando le preguntamos si se había convertido, porque su visión de la historia económica, por ejemplo, en la historia del pensamiento económico, es muy pro-católica. No, él era judío y creo que era ateo, pero su visión del mundo era católica. Y llegó a defender la religión católica en varios trabajos. Defenderla como por los valores sociales que tenía, no en cuanto a religión. Pero sí que tiene una idea, y muchos de Rowell, muchos así son de cultura católica, y además lo ven perfectamente coherente, ¿no? Lo explica Tom Booth en La Iglesia y el Mercado, por ejemplo, lo explica de maravilla, cómo se puede montar basándose en instituciones de este estilo. Bien, bueno, vamos con la pregunta de Agustín. Es sobre el liberalismo español del siglo XIX, centralista y el tradicionalismo, parece. Yo no desconozco, pero entiendo que había dos puntos de vista, más autonomista. Y si tenés alguna opinión sobre ese debate que hubo entre centralistas y autonomistas, que es algo que la Argentina también vivió, ¿no? Los federales y los unitarios. Sí, porque el liberalismo hispano es de raíz jacobina. Se quiere disimular, sus constituciones tienen bastante inspiración francesa. Entonces la idea de Francia es una Francia unida, igual, con todos los franceses igual, hablando todos el mismo idioma, unificando los pesos y las medidas, por ejemplo, ¿no? Y estableciendo una serie de factores de homogeneización social. Y los tradicionalistas no, defendían por los fueros. Creo que fue Rothbard que dijo que el mayor invento español de todos los tiempos fueron los fueros. La idea de que cada localidad tiene unas leyes propias y que el Estado no puede interferir en esas leyes. Entonces, pues era un sistema unido por alguna especie de monarquía, unido por alguna especie de valor cultural, si quieren así, pero muy descentralizado y muy... Yo siempre digo que el liberalismo moderno debería construirse, no ser igual, obviamente son ideas del siglo XIX y aplicadas a su época, debería construirse sobre algunos de los valores del tradicionalismo y no del liberalismo hispano. El liberalismo hispano fue muy jacobino, construyó el Estado, digamos, en España. Y el tradicionalista es muy antiestatista, muy antiestatista. Y esa visión que tenía antiestatista, que tenía, por ejemplo, don Enrique Gil Robles, que es terrible, ¿no? Comparar al Estado con bandidos, ladrones y cosas por el estilo, en su tratado de derecho político, ¿no? Sobre esa idea habría que construir, digamos que las ideas habría que construir sobre esa base. Eso es lo que entiendo. Obviamente no valen todas las ideas que decían ellos para el día de hoy. Gracias, profesor, por la respuesta. Bueno, para no tampoco robarte mucho más tiempo, vamos a hacer dos preguntas finales. La primera es de Gonzalo Mourinho, que dice, ¿cómo se podría evitar que corporaciones terminen coerciendo al resto de la población y se conviertan en un nuevo Estado? Y la segunda es, bueno, ¿cuándo podría venir a la Argentina? Eso ya depende de mis horarios.
Okay. Las corporaciones. Primero, la corporación es un invento capitalista. El Estado es una corporación. En el sentido de que sus jefes a día de hoy son irresponsables al respecto, por ejemplo, del resultado económico del país. Es decir, yo qué sé, ¿cuál fue aquel presidente que tuvo que escapar en un helicóptero? ¿Cómo se llamaba? De la Rúa. De la Rúa, ¿no? Fue así. Bueno, de la Rúa, no sé si arruinó o no, yo no me meto en debates argentinos. Imaginemos que arruinara a la Argentina, ¿no? O la dejara así. En su bolsillo no pagó nada. Le emplumó la cuenta al resto de los argentinos o gobernantes superiores, porque es como una corporación, es como una empresa. El manager puede arruinar la empresa, pero no pierde nada, porque es una sociedad ficticia y el Estado tiene algo de corporación también. Y el Estado, cuando se crea como corporación, crea a imagen y semejanza suya las empresas modernas, ¿no? Las empresas modernas tienen esta característica también. Entonces, las corporaciones, en buena parte, son un invento del Estado. Y muchas veces ahí me sale el ala más izquierdista del capitalismo, que es el mutualismo, ¿no? O es Kevin Carson y otros autores, ¿no? Que las corporaciones sin el apoyo del Estado no serían nunca tan grandes. Sería muy difícil que fueran tan grandes, porque están muy protegidas. Precisamente por las leyes concursales, las sociedades anónimas y el apoyo político que les presta. Normalmente los estados, hay determinadas empresas que les son afines, las salvan. A un tendero que venda tabaco o que venda frutas no los salvan si quiebra, un tabernero, pero a determinadas corporaciones sí están muy protegidas. Es muy difícil que una empresa capitalista sin la protección del Estado llegara a ser tan grande. Además que, repito, estaríamos alerta. Además que las empresas per se no tienen el monopolio de la fuerza física. Bueno, profesor Bastos, ha sido todo un lujo, extraordinaria la presentación y creo que lo han disfrutado mucho. Había muchos participantes, bueno, hay 80 ahora, hubo 90 en un momento. Así que bueno, les agradezco a todos los que participaron, principalmente a usted, profesor, por la charla y la predisposición, por el tiempo y por responder todas las preguntas con tanto ánimo. Es un honor para mí poder hablar con ustedes, es una cosa de las tecnologías. Para mí es un honor, porque repito, yo ese ADE siempre lo tuve como muy mitificado, influyó mucho en mi persona y me agrada ver que hay mucha gente por lo menos interesada. A lo mejor no tiene por qué estar necesariamente de acuerdo, son temas complejos, ¿no? Y son temas muy discutidos. Yo mismo muchas cosas no las tengo claras y cambié de opinión muchas veces en ellas, y así debe ser, ¿no? Pero gracias a ustedes por su amabilidad y espero verlos pronto. Así es. Muchas gracias, profesor. Un saludo, Gracias, saludo para todos. Gracias a ustedes. Chao, chao.